La noche en que estuve a punto de borrar todo el trabajo de mi vida, empezó como cualquier otra. Una tormenta azotaba Ciudad de México, y la luz parpadeaba justo cuando terminaba el último slide de mi propuesta. Un dedo equivocado en el teclado. Y meses de datos, apuntes y desveladas casi se van al carajo. Se me paró el corazón. A mis 63 años. Ya no debería estar trasnochando como loca. Pero en ese instante sentí el mismo coraje que a los 30. Guardé el archivo y solté un suspiro profundo. La lluvia golpeaba con más fuerza contra la ventana de la cocina. Mi viejo gato, Pancho, levantó la cabeza, como si nada le importara. Sobre la mesa, papeles y tazas de café rodeaban mi laptop como monumentitos a mi terquedad. Estaba creando algo que nadie me había pedido, un programa digital de capacitación para trabajadores como yo, esos que todos asumen en silencio que ya están pasados de moda. Durante semanas, había visto cómo mis colegas desaparecían con cada actualización del sistema. Gente buena. Décadas de experiencia borradas por una pantalla de inicio que no sabían manejar. Ya estaba harta de ver cómo la dignidad se desmoronaba detrás de sonrisas forzadas. Así que construí un puente, paso a paso, clic a clic, entre nuestra generación y la de ellos. A las 2 de la madrugada, me envié el prototipo por correo, etiquetado Proyecto Fénix, un nombre que me sonaba justo. Quería que esto significara algo antes de colgar mi placa corporativa para siempre. Al día siguiente, llevé mi laptop a la cafetería de la oficina, donde Beatriz removía azúcar en su té. Era 10 años más joven, pero compartía esa frustración callada. Deslicé la pantalla hacia ella. Dime que no estoy loca. Ajustó sus lentes, navegó por la interfaz y luego levantó la vista, con los ojos bien abiertos. Amalia, esto es genial. Acabas de escribir el futuro de la empresa. Me reí, sin saber si creerle. Es solo una idea. No, dijo ella, sonriendo. Es tu idea. Todavía tienes esa llama adentro. Lo sabes, ¿verdad? Hacía tiempo que no me sentía vista de verdad. No como respaldo de alguien o mentora, sino como una mente aún capaz de construir. Esa tarde, mientras imprimía mi propuesta y la metía bajo el brazo, no me imaginaba que la chispa que llevaba iba a encender algo mucho más grande de lo que podía soñar. Mañana se lo mostraría a mi jefe. Mateo levantó la vista de mi propuesta impresa, con las luces fluorescentes reflejándose en sus lentes. Su oficina era toda de vidrio y bordes afilados, fría, pulida, cara. Yo estaba del otro lado de su escritorio, aferrando la carpeta como si fuera una extensión de mi corazón. Esto podría redefinir nuestro modelo de consultoría, dijo al fin, pasando las páginas de nuevo. Su tono era mesurado, pero había un destello de emoción genuina. No se trata solo de modelos, Mateo, respondí en voz baja. Se trata de que la gente recupere la confianza. Sonrió, una sonrisa rara y aprobadora que le llegaba a los ojos. Hagámoslo. Aprobaré un piloto pequeño. 2 meses. Si funciona, lo escalamos. 2 meses. Después de años de rechazos corteses y gestos vacíos, por fin tenía espacio para respirar. Salí de su oficina mareada, casi eufórica. Beatriz me abrazó en el pasillo como si hubiéramos robado fuego a los dioses. La semana siguiente, me asignaron una asistente, Renata, de 26 años, pura energía y eficiencia. Me saludó con un apretón de manos firme que me sorprendió. Leí tu esquema, dijo. Me encantaría ayudarte, amé, a hacerlo realidad. Su entusiasmo era contagioso. Juntas pasamos tardes largas en las salitas de conferencias, rodeadas de tazas de café y notas adhesivas. Ella manejaba la logística técnica. Yo pulía el contenido para gente que no creció con pantallas táctiles ni nubes digitales. Me llamó Amalia desde el primer día. Nunca señora, nunca doña. Solo Amalia, igual, al menos por ahora. Cuando lanzamos el piloto, algo cambió. Los clientes se reían en las sesiones de capacitación, no de burla, sino de alivio. Un hombre,
Un contador de 58 años. Terminó el curso y dijo: pensé que ya estaba acabado. Parece que no. Tragué saliva, fingiendo revisar mis notas. Al final del segundo mes, los datos hablaban más fuerte que yo. Engagement record, reseñas brillantes, contratos renovados. Mateo me llamó a su oficina de nuevo, con esa misma sonrisa curvándose en la comisura de la boca. Lo lograste, dijo. Debería haberme sentido orgullosa. Lo estaba, pero al mirar a través de la pared de vidrio al piso bullicioso afuera, algo inquietante se removió bajo la alegría, un instinto susurrando que el éxito, en este lugar, siempre venía con un precio. El reconocimiento llegó rápido, y luego, igual de veloz, vino el silencio. Al principio, no lo noté. Seguía respondiendo correos de felicitaciones de clientes y puliendo el siguiente módulo cuando mis invitaciones a reuniones empezaron a escasear. El sincronizado semanal del proyecto desapareció de mi calendario, reemplazado por actualizaciones del equipo vagas que me dijeron que no me preocupara. Una mañana, llegué temprano a la oficina y encontré las luces de la sala de conferencias encendidas. A través del vidrio, vi a Mateo presentando un deck de slides a 2 ejecutivos. Mis slides, mi diseño, las mismas frases que había refinado durante horas. Pasaba por ellos con fluidez, su voz llevando palabras que yo había escrito en la madrugada en mi mesa de cocina. Cuando me vio, me dio un saludo rápido con la cabeza, nada más. Ni una seña para que entrara, ni un gesto de invitación. Me di la vuelta antes de que notaran el calor subiendo a mi cara. Más tarde ese día, Beatriz pasó por mi escritorio con una sonrisa cautelosa que no le llegaba a los ojos. «No lo oíste de mí», susurró, «pero lo están llamando el nuevo programa insignia de la empresa». Parpadeé. «Ellos, la Junta. Mateo ha estado mostrando los resultados de tu piloto en reuniones. Lo están, bueno, poniéndolo bajo el paraguas corporativo». Vaciló, bajando más la voz. «No mencionaron tu nombre». Me reí suavemente, fingiendo que no me importaba. «Está bien. Lo importante es que el programa ayude a la gente». Pero mi voz me traicionó. Podía oírla temblar bajo el barniz de profesionalismo. Esa noche me quedé tarde, navegando por las actualizaciones internas. El proyecto ahora tenía un nuevo nombre de carpeta iniciativa Camino Plateado. Mis permisos de acceso habían cambiado silenciosamente a solo vista. Por primera vez desde que empecé, cerré mi laptop con manos temblorosas. Me dije que era un error administrativo, que mañana se arreglaría, pero en el fondo, bajo el zumbido de las luces de la oficina, sentí que algo se movía, algo que solía ser mío, deslizándose lentamente a las manos de alguien más. Llegó a las 7:42 de la mañana, escondido entre una docena de memos rutinarios sobre metas trimestrales y actualizaciones de cumplimiento. El asunto decía: Registro de Propiedad Intelectual, Iniciativa Camino Plateado. Lo abrí con la curiosidad distraída de alguien que espera burocracia. Pero a la mitad de la página, mi pulso se ralentizó. El mensaje anunciaba que la empresa estaba registrando derechos exclusivos de marca para el programa Camino Plateado. Describía el marco innovador diseñado para recapacitar a empleados maduros en competencias digitales. Cada palabra sonaba extrañamente familiar, sacada directamente de mis borradores, excepto por una cosa. Mi nombre no estaba ahí, ni en los créditos, ni en los agradecimientos, ni siquiera en la línea de contacto. Solo la firma del departamento de Mateo, pulcra y final. Lo leí 3 veces, deseando encontrar un descuido, un párrafo faltante, un adjunto que lo explicara. Pero la verdad se asentó fría en mi estómago. Cuando llegué a la oficina de Mateo, la puerta estaba entreabierta. Levantó la vista de su laptop como si me esperara. «Amalia», dijo con calma, señalando una silla. «Imaginé que verías el memo». Verlo, mi voz se quebró. «Mateo, esto era mi trabajo, mi idea, lo sabes». Cruzó las manos, paciente, ensayado. «Y la empresa lo financió. Amalia, nos pertenece.
Así funciona la propiedad intelectual. Me quedé ahí un momento, con el zumbido del aire acondicionado llenando el silencio entre nosotros. No pedía propiedad, dije en voz baja. Solo reconocimiento. No hagamos esto emocional, respondió. Deberías estar orgullosa. Tu concepto ahora tiene futuro. Sus palabras golpearon más fuerte que si hubiera gritado. ¿Orgullosa? ¿De ser borrada? Salí sin decir nada más. Mis manos temblaban mientras volvía a mi escritorio, la habitación inclinándose ligeramente con cada respiración. Beatriz me miró desde el otro lado del pasillo, pero no pude sostener su mirada. En mi monitor, el logo de Camino Plateado brillaba una fuente elegante nueva, con el eslogan de la empresa debajo. Todo lo que podía pensar era cómo algo nacido de mi corazón había sido empaquetado de nuevo, renombrado y firmado en tinta negra. La noche después del memo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía mis propias palabras en su sitio web bajo el nombre de alguien más. Mi pecho ardía con una mezcla extraña de humillación e incredulidad. Intenté decirme que era solo negocio, que debería estar agradecida de que el programa sobreviviera, pero la gratitud no podía acallar la rabia que latía en mis venas. Por la mañana, el agotamiento se había convertido en un dolor sordo detrás de los ojos. Me senté en mi escritorio mirando el logo de Camino Plateado en la intranet de la empresa, sintiéndome como un fantasma acechando mi propia creación. Beatriz apareció a mi lado, dejando una taza de café sin decir nada. «Ya ni sé quién soy aquí», dije al fin. Se apoyó en la pared del cubículo. «Eres la mujer que le recordó a este lugar qué significa tener propósito», dijo suavemente. «No dejes que te quiten eso también». Su amabilidad rompió el dique. Presioné una mano temblorosa contra mi cara, avergonzada de las lágrimas que no podía detener. Ese fin de semana, manejé 2 horas al norte para ver a Esteban. Había sido mi mentor cuando entré a la firma Agudo, paciente y alérgico a las tonterías corporativas. Su casa olía levemente a cedro y lluvia. Me escuchó sin interrumpir mientras explicaba toda la idea, el robo, el silencio. Cuando terminé, dejó su taza y me miró con sabiduría cansada. «No puedes controlar lo que te quitan, Amalia», dijo, «pero puedes decidir por qué luchas». Algo en su voz me estabilizó. Me di cuenta de que había estado esperando permiso para contraatacar, no por dinero, sino por mi nombre, por los años que había pasado probando que la experiencia no era obsolescencia. Cuando llegué a casa, abrí mi laptop y empecé a ordenar todo: borradores, marcas de tiempo, cadenas de correos, capturas de prototipos. Cada archivo era una migaja de pan de regreso a la verdad. A medianoche, tenía una carpeta etiquetada Prueba de Origen. La miré por mucho tiempo antes de guardarla en un disco externo. Por primera vez en semanas, sentí algo cercano a la paz frágil, pero mío. Para el lunes, había ensayado cada frase en mi cabeza, sin temblores, sin súplicas, solo la verdad, entregada con claridad. Cuando Mateo llamó para nuestra reunión 1 a 1, entré a su oficina llevando una sola carpeta, la mía. Dentro estaban los borradores, correos, marcas de tiempo y cada versión del proyecto desde el día en que nació. Me indicó que me sentara. Todo negocio como siempre. «Has estado callada últimamente», dijo, sonriendo como si el robo de mi trabajo fuera un malentendido menor. «He estado documentando», respondí. «Cada paso de la creación de Camino Plateado, su primer esquema, prototipos tempranos, mis reportes del piloto. Mi nombre está en todos». Se recostó, brazos cruzados. «Amalia, entiendo que estás molesta, pero así no funciona la propiedad intelectual corporativa. La empresa pagó por el desarrollo. Es suyo ahora. Entonces al menos reconóceme como coautora», dije, «o desarrolladora. Puedes tener el contrato, Mateo, pero no mi conciencia». Se rió suavemente. Esa risa que usan los hombres cuando creen que están siendo razonables. «Estás haciendo esto emocional. Es solo negocio. Todo lo significativo que he hecho siempre fue emocional», dije. «Por eso funcionó.
Por un momento, su sonrisa vaciló. Luego volvió a su pantalla, señalando que la reunión había terminado. Me levanté, recogiendo mis papeles sin decir nada más. Al salir al pasillo, vi a Renata afuera de la pared de vidrio. Había estado esperando con su tableta, su cara pálida e incierta. Cuando me vio, vaciló. Luego me siguió al elevador. «Oí», dijo en voz baja. «Mereces algo mejor, Amalia». Su voz temblaba. No de lástima, sino de convicción. La miré a los ojos y vi la misma llama que solía impulsarme cuando nadie más creía. «Gracias», dije, presionando el botón del elevador. «No dejes que este lugar te enseñe las lecciones equivocadas». Las puertas se cerraron entre nosotras, sellando el zumbido de la oficina, el sonido de un sistema demasiado grande para pelear. Al menos sola, pero bajo la ira. Una determinación calmada empezó a formarse. No había terminado aún. Por días después de la confrontación, me moví por la oficina como una sombra ni invisible, ni del todo vista. Esperaba distancia, quizás murmullos. En cambio, algo inesperado empezó a cambiar. Comenzó con Beatriz. Pasó por mi escritorio una tarde y me deslizó un sobre pequeño. Dentro había correos impresos, testimonios de clientes, alabando las sesiones del piloto. Algunos dirigidos directamente a mí antes de que renombraran el proyecto. «Los archivaron antes del cambio», dijo en voz baja. «Quizás los necesites». Su tono era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Entendí el riesgo que tomaba. Extendí la mano y apreté su brazo. «Gracias», dije. 2 días después, Renata me encontró en la sala de descanso, aferrando su tableta como un escudo. «He estado pensando», empezó, mirando alrededor antes de bajar la voz. «Si esto va a recursos humanos, hablaré. Vi los borradores, sé quién lo construyó. La estudié joven, idealista, el tipo de valor que pensé que el mundo corporativo había aplastado hace tiempo. No tienes que involucrarte», dije. «Sí lo tengo», respondió. «Me enseñaste qué significa liderar. Déjame devolverte el favor». Sus palabras me golpearon más fuerte que el rechazo de Mateo. Sonreí suavemente. «Gracias, querida. Creo que necesitaba oír eso». Ese fin de semana, llamé a Esteban de nuevo. Su voz calmada me estabilizó. Como siempre, juntos, redactamos una propuesta mesurada, profesional, imposible de ignorar. Pedía reconocimiento como desarrolladora del programa y un derecho limitado de licencia para usar Camino Plateado en capacitaciones sin fines de lucro. Sin acusaciones, sin demandas, solo hechos, fechas y un rastro de papel que ni los abogados de la empresa podían negar. El lunes por la mañana, entré al departamento de recursos humanos con la carpeta bajo el brazo. Mi pulso estaba estable. La recepcionista sonrió mientras le entregaba el sobre marcado «Solicitud formal de reconocimiento a Amalia Rivera». Al volver por el pasillo, Beatriz me miró desde su cubículo y Renata me dio un saludo silencioso con la cabeza. Por primera vez en meses, no me sentía sola. Lo que había empezado como el dolor de una mujer estaba convirtiéndose lentamente en algo más grande, una postura, no por propiedad, sino por respeto. La oficina de recursos humanos olía levemente a tóner y café. Ese aire neutral donde las emociones se supone que se disuelven. La señora Herrera se sentó frente a mí. Manos cruzadas, su expresión calmada pero indescifrable. Era el tipo de mujer que había visto 1000 conflictos y no se llevaba ninguno a casa. «Empecemos desde el principio», dijo. Le conté todo cómo se concibió el programa, las noches que pasé probándolo, el piloto, el silencio que siguió y el rebranding que borró mi nombre. Hablé despacio, con cuidado, como si cada palabra pudiera ser pesada y archivada. Tomó notas sin interrumpir, ocasionalmente levantando la vista para pedir fechas o copias de correos. Cuando terminé, se recostó y soltó un suspiro suave. «Has armado un caso sólido», dijo. «Pero entiendes los límites. Una vez que la propiedad intelectual se desarrolla bajo empleo, la propiedad es complicada». «Entiendo la ley», respondí.
Pero esto no es sobre una patente, es sobre reconocimiento. Eso pareció tocarla. Su expresión se suavizó. Déjame esto, Amalia. Lo revisaré con legal. Pasaron semanas en una especie de quietud suspendida. Mateo evitaba mi piso por completo. Cuando nos cruzábamos, ofrecía saludos rápidos y corteses, como a una extraña. Lo dejé tener su silencio. Era su única defensa. Luego, un jueves gris por la mañana, la señora Herrera me llamó de vuelta. Cerró la puerta antes de hablar. No es perfecto, Amalia, dijo, deslizando un documento sobre la mesa. Pero es justo. Lo escaneé. Crédito como coadesarrolladora del programa. Una pequeña parte de los ingresos futuros por licencias y permiso para enseñar una versión independiente, licenciada, después de 2 años. Justo. La palabra se asentó entre alivio y pérdida. Gracias, dije al fin. Eso es todo lo que quería. Dio un pequeño saludo con la cabeza. No todos lo habrían manejado con tanta gracia. Al volver a mi escritorio, la oficina zumbaba con el mismo ritmo indiferente de antes. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Mi nombre, una vez borrado, ahora estaba escrito de nuevo en la historia. No en titulares ni placas, sino donde importaba más en el registro. La oficina se sentía más tranquila después de que todo se asentara, como si el aire mismo hubiera exhalado. Terminé mi último reporte oficial. Firmé los papeles de reconocimiento y vi mi nombre aparecer bajo el encabezado de Camino Plateado Fuente Pequeña, pero visible. Era suficiente. Esa noche me quedé tarde en la sala de capacitación vacía, donde todo había empezado. El proyector aún zumbaba, y el olor a marcadores borrables persistía en el aire. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir no una queja, no unas memorias, sino una carta. A Beatriz y Renata. Comencé. Las dos han visto lo que este lugar puede dar y lo que puede quitar. Antes de irme, quiero que recuerden unas cosas. Escribí despacio, dejando que la tinta siguiera el ritmo de los pensamientos que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. Documenten su trabajo, porque la memoria se desvanece y la justicia a menudo depende de pruebas, no de sentimientos. Aclarar la propiedad temprano. No todo apretón de manos es una promesa, y no toda sonrisa significa seguridad. Valoren su tiempo. Es el único recurso que ninguna empresa puede reembolsar. Exijan respeto, no disculpas. Las disculpas se desvanecen después de las reuniones. El respeto cambia cómo la gente las recuerda, y nunca subestimen el poder del coraje calmado. La rabia se quema rápido. La calma construye imperios. Hice una pausa, la pluma suspendida sobre la página. La lluvia afuera golpeaba suavemente las ventanas. El mismo ritmo que había oído la noche en que casi lo borré todo. Si he aprendido algo, agregué al fin, es que la dignidad es lo único por lo que vale la pena luchar, a cualquier edad. Doblé la carta con cuidado y puse 2 copias en sus bandejas de correo. Al salir, capté mi reflejo en la puerta de vidrio. Me veía mayor, sí, pero no disminuida. La mujer que me devolvía la mirada no era la empleada que alguna vez dudó de su valor. Era alguien que había recuperado su historia. Un documento, una decisión, un acto de desafío silencioso a la vez. 2 años después, el zumbido de mi vida había cambiado. Sin oficinas de vidrio, sin revisiones de desempeño, solo un salón modesto arriba de una biblioteca pública, donde la luz del sol se acumulaba en mesas de madera rayadas y el olor a café se mezclaba con tinta de impresora. Era mi nuevo salón de clases. En la pizarra, escrito con marcador azul, estaban 3 palabras: Taller Camino Plateado, no la versión de la empresa La Mía. Enseñaba a adultos mayores cómo navegar tabletas, formularios en línea y videollamadas. Algunos llegaban temblando, con miedo de tocar la pantalla, otros por curiosidad, ansiosos por aprender. Cada vez que sonreían triunfantes después de enviar su primer correo o agendar una cita médica en línea, sentía algo asentarse en silencio dentro de mí. Beatriz llamaba a menudo,
preguntando entre sus propios proyectos. «Construiste algo real, Amalia», dijo una tarde. «Algo que no pudieron patentar». Su risa llegó a través de la estática, cálida y orgullosa. Miré alrededor del pequeño salón y le creí. Al final de un día largo, mientras guardaba los marcadores y doblaba las sillas, la bibliotecaria me entregó un sobre pequeño con mi nombre escrito en letra cursiva. Sin dirección de remitente, solo mi nombre. Dentro había una tarjeta bordeada con la banda prensada. La letra era instantáneamente familiar. Amalia. Quería que supieras que conseguí el ascenso. Me pidieron liderar la próxima división de capacitación. Dije sí, pero solo si incluíamos programas para empleados mayores de 50. Aceptaron. Me enseñaste que el coraje no se jubila. Renata. La leí 2 veces, luego una tercera, con las comisuras de la boca levantándose. Afuera, las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas, suaves y distantes. Coloqué la tarjeta en mi escritorio junto al viejo disco de prototipo etiquetado Proyecto Fénix. El mundo lo había renombrado, remodelado, monetizado, pero su corazón aún latía aquí, en este salón tranquilo, lleno de risas y segundas oportunidades. Quizás el legado no era sobre propiedad después de todo. Quizás era sobre lo que seguía creciendo mucho después de que lo hubieras soltado.